Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a Inteligencia Dental. Bueno, vamos a iniciar con el tema que es anatomía topográfica para la colocación de implantes. Como ya sabemos, el conocimiento de la anatomía es muy importante y esencial para la realización de la intervención quirúrgica en esto. Sabemos que la integridad de las estructuras es muy importante, ya que se puede poner en riesgo la vida del paciente. La plática del día de hoy no está netamente relacionado a anatomía humana, ¿no? Sino realmente nada más es ver ciertos aspectos de la anatomía a considerar para la colocación de estos implantes. Chiapasco nos divide, en su libro y en la literatura la podemos encontrar, en tres planos: óseo, periósteo y muscular. Muscular básicamente nada más a nivel de la base mandibular. Importante saber, puesto que en todos estos planos se van a estar trabajando en las diferentes técnicas quirúrgicas. Sabemos que a nivel submucoso o muscular, exceptuando algunas cuestiones de los forámenes de salida, pasan estructuras valiosas, vasculares y nerviosas. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. De tal forma, la integridad del periósteo debe de ser mantenida a la hora de que nosotros elevamos un colgajo para evitar las lesiones de troncos nerviosos y vasos principales. Considerando esto, vamos a recordar que tenemos una clasificación de tipo de colgajos. Un colgajo en el cual nosotros vamos a hacer un espesor parcial y un espesor total. Consideramos al espesor parcial, también llamado supraperióstico,
como un colgajo en donde va a incluir epitelio, porción y tejido conectivo, y el espesor total, el superióstico, en el donde nosotros vamos a ver un colgajo en donde se va a incluir epitelio, conectivo y periósteo. En implantología, lo que nosotros necesitamos realmente es hacer colgajos de espesor total, superiósticos. El objetivo es exponer el hueso de tal forma que nosotros tengamos la preparación del lecho para poder incluir estos implantes. Por lo tanto, la tipología pues, sería un colgajo superióstico. ¿En qué parte de la implantología nosotros vamos a poder utilizar un colgajo supraperióstico? Bueno, en una cirugía de segunda fase, pero siempre teniendo mucho cuidado de hacer este tipo de colgajos, puesto que podemos tener un mayor sangrado intraoperatorio, por lo que ya estuvimos platicando. Aquí podemos ver cómo en una fase 2 quirúrgica, donde ya se va a exponer los implantes, podemos aquí elevar un colgajo de espesor parcial y hacer diferentes técnicas de tejido conectivo para la colocación y el mejoramiento de la estética o los perfiles de emergencia de estos implantes. Vamos a dividir la anatomía de esto en 4 secciones: zona posterior del maxilar inferior, zona anterior del maxilar inferior, zona posterior del maxilar superior y zona anterior del maxilar superior. Iniciamos con la zona posterior del maxilar inferior. ¿De dónde a dónde se va a comprender? Exactamente va a estar del foramen del nervio mentoniano hacia la parte de atrás. Va a estar constituida por la rama y el cuerpo mandibular. La estructura anatómica dominante en esta área va a ser el haz vascular nervioso alveolar inferior, que entra por la espina de Spix, que puede ser su localización ya sea muy mesiodistal o hacia apicoronal, tiene una distancia variable, de tal forma que esta entrada del nervio es lo que nos va a importar en esta estructura, en esta zona, ¿sí? La vertiente lingual obviamente va por fuera del cuerpo mandibular. Aquí lo vemos, en esta tomografía se ve cómo está el nervio, aquí lo pintado. Para programar adecuadamente la longitud de un implante, pues nosotros tenemos que revisar exactamente pues este trayecto. Existirían 2 situaciones en donde si es la atrofia de este tipo del cuerpo mandibular es mínima, nosotros simplemente con una radiografía panorámica o intraoral puede ser suficiente para diseñar o planificar la colocación del implante. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos una atrofia excesiva en donde ya no podemos localizar el trayecto del nervio, podemos utilizar otro tipo de diagnóstico, en este caso tomografías computalizadas. Entonces, de tal forma, aquí podemos ya guiarnos y ver el trayecto para nosotros diseñar en la computadora una cirugía, planear o proyectar una cirugía. Ok. Los eventuales desniveles y vertientes de esto si nosotros no consideramos esta anatomía del cuerpo, de la mandíbula, puede ocasionarse perforaciones. A veces el simple palpar nos puede ayudar a realizar este tipo y evitar algún tipo de accidente. La perforación de la cortical lingual y la afectación de las ramas arteriales del piso bucal representa una de las complicaciones más graves, que sí puede tener una hemorragia que pueda complicar un compromiso al paciente, un compromiso sistémico importante. Aquí vemos en la tomografía cómo podemos
diseñar también en base a una cirugía guiada y evitar este tipo de accidentes. Aquí vemos cómo el implante puede colocarse evitando el nervio en esta zona. Con respecto a la zona del maxilar inferior, esta se va a encontrar en la porción entre los forámenes mentonianos. Realmente esta zona, digamos que es la que tendría el menor riesgo. Sin embargo, sí tenemos estructuras a considerar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Recordemos que el nervio alveolar inferior va a venir en un trayecto de tal forma que a nivel de premolares puede emerger de abajo hacia arriba, de mesial a distal formando un loop. Y este loop, si no se considera, tendríamos algún tipo de accidente. Este recorrido oblicuo hay que tomarlo en consideración a la hora de nosotros diseñar una colocación entre estos forámenes. La estructura anatómica dominante está representado por el haz neurovascular mentoniano, formado por vasos mentonianos y el nervio mentoniano. Aquí vemos otra vez en otra toma cómo con la computadora, con la tomografía, podemos nosotros pues ya tratar de diseñar y evitar todos estos riesgos. El nervio mentoniano, recordemos que representa la rama principal del nervio inferior, abandona la mandíbula a través del agujero y se va a posicionar generalmente entre primero y segundo premolar inferior. Vamos a ver un caso en donde es un paciente de 60 años, diabético, en donde el plan de tratamiento va a ser la colocación de una sobredentadura con implantes. Se le va a hacer acortar los caninos y poner aditamentos intrarradiculares en la parte superior, y en la parte inferior va a llevar 4 implantes. Vamos a hacer las extracciones, se diseña una guía en donde va a llevar el corte. Esta guía nos va a ayudar a nosotros a hacer el corte y ya estando la guía vamos a iniciar con un micromotor. Se va a hacer, acuérdense que a veces el patrón de destrucción de la enfermedad nos deja este tipo de situaciones o atrofias en donde es muy difícil colocar los implantes. Por lo tanto, con esta guía nosotros podemos rasurar o aplanar la base, el hueso, y nosotros ya tener una base estable para la colocación de los implantes. Aquí vemos una guía no restrictiva que nos va a dar la viabilidad de que nosotros podamos distribuir los implantes siempre sin perder el paralelismo y tomando en cuenta, obviamente, la estructura anatómica que ya hemos hablado en el sector anterior, sería el loop del mentoniano. Sutura a los 15 días, se colocan los tornillos de cicatrización para poder ya colocar la dentadura. Vemos la colocación de los implantes, ya los pines intrarradiculares, y entonces vemos que siempre es importante considerar la ubicación del agujero mentoniano para no tener ningún tipo de problema. Con respecto a la zona anterior del maxilar superior, esta es la porción que va a estar entre los caninos, es el área intercanina del maxilar superior. ¿Qué estructuras podemos nosotros encontrarnos cuando nosotros tratemos de realizar este tipo de cirugía, colocación de implantes en esta zona?
Primero vamos a ver que la mayor estructura anatómica clínicamente más importante está representada por el haz del nervio vascular nasopalatino y está obviamente contenido en el conducto nasopalatino. Más o menos, como vemos, sale aproximadamente a 1 centímetro posterior de la papila incisiva. Aquí lo vemos en una tomografía, aquí lo vemos clínicamente. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo en este tipo de cirugías es un dolor, duele a la hora que si no está bien anestesiado el paciente, o una hemorragia que no es tan considerable. En dirección apical, el límite anatómico a ser respetado sería el piso de la nariz. Aquí lo vemos. A veces la atrofia es demasiada, en donde no hay posibilidad ni siquiera de poner un implante más angosto o en una longitud más reducida. Entonces, vemos aquí que el sangrado, si nosotros colocamos un implante en donde ya estemos ubicándonos aquí muy cercano al piso de nariz, pues simplemente sangra y duele al paciente, pero realmente no es algo que debamos tener como, lo tenemos que tener en consideración, pero no nos llevaría a un mayor riesgo. Aquí vemos los implantes en la zona posterior. Ahorita vamos a hablar en la zona posterior. ¿Cuáles serían las características o de dónde a dónde se va a encontrar el maxilar superior? O sea, esta zona. Exactamente desde la fosa canina hacia la parte posterior. ¿Y qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar en esta zona? Pues el seno maxilar, ¿no? Los sectores posteriores, aparte, tenemos que el hueso es tipo 4, un tipo que se debe de considerar a la hora de la colocación de implantes, ya que es un tipo muy poroso. A veces se recomienda utilizar osteotomos para la compactación de este tipo de huesos y la estabilidad primaria de los implantes no se ve afectada. Aquí vemos, este es un osteotomo curvo en donde se está haciendo la colocación. Obviamente hay diversas técnicas para hacer la colocación de este tipo de implantes. Esa sería una de tantas técnicas que existen. Como ya les había dicho, el seno maxilar en esta zona es la estructura anatómica a considerar. Esta estructura obviamente es de los senos paranasales, es el de mayor amplitud. Recordemos que está rodeada por un epitelio, está recubierto por un epitelio, es el que nos va a dar resonancia, humedad. ¿Qué sucede con esta estructura? Cuando hay pérdida de dientes, esto se va neumatizando y la neumatización va hacia abajo. El límite principal anatómico de esta zona sería exactamente el seno maxilar. Aquí vemos una ortopantomografía en donde aquí está la colocación de los implantes. Este implante se tuvo que hacer cirugía antes de elevación de piso de seno para poder colocar. El riesgo sería que nosotros no tomáramos en consideración este tipo de estructura y coloquemos el implante sin mayor problema. El problema sería nosotros perforar el seno y que los implantes, ya sea que no tuvieran buena estabilidad y en un momento dado se van al seno. Y eso ya nos causaría un problema de infección crónica después. Se tendrá que obviamente extraer por otra vía, por una vía lateral. Siempre hay que tener en consideración esto. Y hay una situación en donde nosotros debemos de considerar el diseño y planeación de estos implantes. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un reborde mínimo en donde esté considerado menos de 5 milímetros de longitud de ápico coronal, tendríamos que optar por algún otro tipo de cirugía para evitar este seno maxilar. Y de tal forma que a la hora de hacer una elevación de piso de seno maxilar podría ser lateral,
Cuando la longitud es mayor a 5 milímetros, nosotros podemos entrar vía crestal a hacer este tipo de elevación de piso de seno maxilar. Aquí se hizo transcrestal y vemos la colocación. Hay algunas variaciones en la técnica donde ya se puede colocar o no injerto a la hora de hacer la elevación de crestal. Hay reportes en donde dice que no es necesario, que la misma membrana tiene potencial regenerativo. El seno maxilar sufre un proceso de expansión progresiva durante toda la vida y ya lo habíamos mencionado, va hacia abajo y eso es lo que nos va a permitir que en un momento dado se atrofie y ya no tengamos la posibilidad de nosotros diseñar algún tipo de planeación con implantes. Aquí vemos con la tomografía, ya vamos a nosotros a poder desarrollar esto y en un momento dado ya ver la capacidad de la cirugía, si nosotros tenemos que hacer algún tipo de cirugía antes de la colocación de estos implantes. Aquí vemos una elevación de piso de seno de forma lateral, una técnica Catwell Look, que se está considerando meses antes, se hace la elevación, se espera el periodo de cicatrización, 6 a 8 meses, para posteriormente ya llevar y hacer la colocación como se ve en este lado y en este lado. Importante, la condición del edentulismo parcial o total nos va a llevar a que todo esto existan atrofias, ¿sí? Un reborde atrofiado puede ser por diversas causas, principalmente enfermedad periodontal, algún tipo de iatrogenia que se cause, una mala extracción, un accidente, en otro tipo de situaciones, quistes, tumores, falla de implantes. Todo esto, bueno, va a estar relacionado y vamos a tener que todo esto nos va a llevar a que la atrofia tenga varias formas, que el reborde esté irregular. Para esto en la implantología, como en muchas cosas, se diseñan muchas clasificaciones y tenemos dentro de estas clasificaciones varias. A ver, clasificaciones en cuanto a calidad y a cuanto a morfología. Vamos a revisar la de Misch, 1990. Nos los clasifica en clase denso 1, hueso compacto denso, D2, hueso compacto denso con un poco poroso esponjoso con trabeculación densa, clase D3, hueso compacto fino y poroso con trabeculación fina, y clase D4 esponjoso con trabeculación. ¿Cuál sería la importancia de que nosotros también consideremos esto en una situación anatómica? La densidad puede estar relacionada con tanto la irrigación que pueda recibir un implante como la estabilidad primaria. Se dice que entre los mejores tipos de densidad ósea que existen para la colocación de implantes serían la clase 2 y la clase 3. ¿Por qué no una clase 1 o por qué no una clase 4? La clase 1 es un hueso demasiado compacto, que obviamente la irrigación se ve afectada, y a la hora de hacer nosotros la osteotomía, la misma irrigación y la misma, en el momento de hacer el lecho quirúrgico, nos va a ocasionar una necrosis que no se va a ver bien cicatrizada por lo mismo que es tan compacto el hueso. Y del otro lado, la clase 4 sería una situación en donde el hueso es demasiado poroso y tenemos que en esta situación los implantes, si no tenemos un manejo bueno de la técnica quirúrgica, se pierde la estabilidad primaria. Por eso yo les decía que en los maxilares, en la zona posterior,
muchas veces encontramos este tipo de tejido y hay que tener mucho cuidado a la hora de la planeación. Siempre la tomografía, el advenimiento de toda esta tecnología, como lo estamos viviendo ahorita, resulta en beneficio de nuestros pacientes. Hay una clasificación en unidades Hounsfield, donde ya el hecho de hacer una tomografía, la misma tomografía nos va a dictar este tipo de unidades. Tenemos D1, son mayor a 1250, D2 entre 850 y 1250, D3 de 350 a 850, D4 de 150 a 350, D5 menor a 150. Sucesivamente, obviamente va de muy denso a menos denso, y ya existe también guías. Por ejemplo, la ITI tiene guías en donde ya nos dice, si tú tienes una densidad entre 850 y 1250 sería lo óptimo para que tú puedas hacer un implante de carga inmediata. Pero si tú tienes un D4, o sea, en unidades Hounsfield menor a 150, mejor no se puede y tendrías problema y fracaso. Esto va a utilizarse obviamente cuando tenemos la tomografía. Y si ya están ustedes tomando este tipo de diagnósticos, pues hay que aprender a utilizarlo al máximo. Dentro de las características hay muchísimas clasificaciones en base a no a la calidad, sino a la cantidad de donde se reabsorbió el reborde. La más conocida es la de Saber, que nos describe clase 1, en donde hay una pérdida de tejidos en dirección vestíbulo-lingual, una clase 2, que hay una pérdida de tejido en dirección ápico-coronal, y una clase 3, una pérdida de altura y espesor. Es una combinación de la clase 1 y la clase 3. Aquí, ¿cuál sería la importancia de esto? Este tipo de clasificaciones nos va a dar la pauta para nosotros tomar la decisión de qué tipo de regeneración realizar. Si se puede hacer una regeneración de tipo con tejido blando, con tejido duro. Si obviamente estamos hablando de implantología, siempre vamos a hacer regeneraciones ocialladas, bloques. En un momento vamos a hablar más de eso. ¿Qué otras clasificaciones hay? Hay la Misch, Cadwell y Good. Todas van en relación a cómo va la pérdida del tejido. Realmente todas van en busca de, si yo tengo, nada más se me perdió la cresta, si ya va la pérdida del tejido a nivel basal. Todo eso en consideración para nosotros determinar si esa atrofia empieza a ser mayor, se nos puedan cruzar estructuras anatómicas que pongan en riesgo la colocación de estos implantes. Vamos a ver un caso. Vemos, es un paciente con este caso es cortesía del doctor Zamora. Hay una gran atrofia de la mandíbula. Aquí se observa en esta radiografía, en los forámenes mentonianos. ¿Qué sería la decisión? A este paciente, como yo se los decía, no tenemos no es una atrofia pequeñita, es una atrofia mayor, en donde yo con una simple radiografía no puedo diagnosticar en dónde está el trayecto del nervio y la salida del mentoniano, que sí se observa en esta zona, en esta radiografía sí se llega a observar un poquito, pues bastante los forámenes. Sin embargo, la atrofia es demasiada. En base ya a un diagnóstico, una planeación, un encerado de diagnóstico, que el paciente sepa bien lo que se le va a realizar, porque muchas veces llega el paciente y nosotros desarrollamos un plan de tratamiento y cuando ya está el paciente por operarse, se opera el paciente y el resultado no era el que esperaba. Siempre hay que ser muy cautelosos con esto, tener a la mano siempre alguna cuestión que nosotros estemos siempre muy cerca del paciente y enseñarle fotografías,
pues toda la tecnología, en las iPads, en la misma computadora, pues cómo es el desarrollo de lo que se va a realizar y cómo va a ser el resultado. En este caso vamos a hacer un All-on-4, en este caso fue una cirugía guiada, en donde con un programa que ya recordemos que hay muchos programas en computadora que nos ayudan a guiar las cirugías, nosotros podamos evitar las estructuras de riesgo, en este caso los forámenes mentonianos. Recordemos que el All-on-4 está diseñado para que se aumente el cantilever de las prótesis cuando nosotros tenemos este tipo de atrofias. Me voy a regresar. Nosotros aquí no podríamos diseñar una prótesis en donde se coloquen más implantes en la zona posterior, puesto que está el nervio mentoniano, el nervio alveolar inferior. Pero el paciente necesita una rehabilitación. Se diseña este tipo de prótesis para aumentar el cantilever y tener mayor zona oclusal en la prótesis. Ya en base al diseño, en la computadora se mueve el programa, diseñamos, se ve en dónde está el trayecto del nervio de ambos lados, se colocan los implantes, se diseña también lo que sería ya la prótesis y la guía. Esta guía se lleva en computadora a un escáner y bajo computadora se va a desarrollar y va a ser precisa la colocación de esta guía. Por eso se llama cirugía guiada. Aquí tenemos cómo se está diseñando la colocación de los implantes. Está la sobredentadura en este caso, que está también escaneada. El diseño de la guía, ¿sí? Donde van a ir los implantes con la precisión que ya está dada en la computadora. Aquí lleva unos pines que van a ir sujetando la guía. Aquí tenemos, se coloca la guía y estos pines son para que nosotros se estabiliza la guía y ya no se mueva, y en el momento de nosotros colocar los implantes sea preciso. Se inicia con este es un tissue punch, que nada más rompe el tejido y se saca. Y se utiliza una especie de reductores. Quien tenga la experiencia en la colocación de implantes, hay mucho tipo de guías quirúrgicas. Estas guías quirúrgicas, como ya vimos en el caso pasado, hay restrictivas y no restrictivas. Las no restrictivas nos va a dar la capacidad de que nosotros podamos mover en el momento la colocación de los implantes. Esta es una guía totalmente restrictiva, puesto que las estructuras anatómicas están muy comprometidas. Entonces se decide hacer este tipo de guía mucho más restrictiva. Hay guías restrictivas, pero como no son guiadas por computadora, hay un gap en donde las fresas pueden bailar. Esas fresas a la hora de bailar puede modificar la colocación del implante. Este tipo de guías, como es tan específica, utiliza reductores. Aquí se ve un reductor. Hay sistemas en donde ya el reductor nos va haciendo específico y se va ampliando el grosor que nosotros vamos utilizando la fresa hasta llegar al diámetro del implante que se necesite. Teniendo ya en cuenta que ya se realizan los 4 lechos, se coloca tal cual como se sabe en el protocolo de fresado, se colocan estos implantes y ya estamos listos. Está diseñado esta técnica para que se cargue inmediato. Se colocan los multi-unit, que son los que dan la angulación. Este tipo de cirugía lleva los implantes, como recordarán, los implantes distales llevan una angulación que van a abrir el cantilever. Eso, para dar esa angulación, se necesita hacer con una cirugía guiada. Al final se necesitan estos multi-unit, que son los que van a dar el giro para que nosotros podamos sostener la dentadura. Aquí está, estos serían los multi-unit. Estos multi-unit
son los que van a dar la capacidad de que se gire un poquito y pueda en ese momento cargarse la dentadura. Aquí vemos una dentadura normal, llevaría todavía el fondo del saco. Obviamente la impresión se hace, el proceso de la dentadura es el que ya conocen. Sin embargo, sí se recorta esta dentadura porque ya lleva la estabilidad de los implantes. Aquí vemos inmediatamente se hace el rebase y podemos atornillar los implantes aquí. Atornillar y sujetar la dentadura de esta forma. Como conclusiones, pues el sector de interés del cirujano está dividido en cómo nosotros podemos representar las estructuras anatómicas, ¿sí? Superior, inferior, adelante y atrás. Nosotros es de suma importancia que no olvidemos todo este tipo de estructuras, puesto que nos va a dar la viabilidad, le vamos a ocasionar menos problemas a los pacientes, nuestra práctica va a ser mejor. Siempre a un paciente que lleva un postquirúrgico más cómodo, representa para nosotros que el paciente te recomienda al fin y al cabo. No me dolió la cirugía, pero bueno, en base es que todo tiene un fundamento biológico y las estructuras anatómicas son lo más importante que tenemos que tener en consideración y otros aspectos obviamente dentro de la implantología. Este es un pedacito de lo que nosotros podemos estudiar y tener en consideración a la hora de la colocación de los implantes. Pues creo que el tiempo fue menos de lo que estaba considerado, pero creo que tenemos más tiempo para el foro y preguntas de lo que podamos hacer. Gracias.